Desde las cámaras secretas del poder, donde los cetros se quiebran y las coronas se convierten en polvo, mi voz les convoca a un tipo diferente de autopsia. Hoy no profanaremos la tumba de un rey nacido en la púrpura, sino la de un hombre que se coronó a sí mismo rey de las sombras, un soberano del yo, un monarca de su propia y terrible teología. Nos adentraremos en el laberinto de una de las almas más controvertidas y calumniadas del siglo XX. Un hombre que la prensa sensacionalista de su tiempo bautizó como el hombre más perverso del mundo. Su nombre, un susurro en los círculos ocultistas, un estigma para la sociedad eduardiana, un eco que aún resuena en la cultura popular. Aleister Crowley. Pero, ¿quién era realmente este hombre que se autodenominó la Gran Bestia 666? Fue, como proclamaba, el profeta de una nueva era para la humanidad, el heraldo de León de Horus, cuyo evangelio era la libertad absoluta resumida en la ley «haz tu voluntad». ¿O fue simplemente un charlatán de proporciones épicas, un narcisista patológico, un escalador de montañas y un mago de salón que se perdió en un laberinto de drogas, rituales sexuales y delirios de grandeza? Esta noche, no nos conformaremos con la caricatura. Descenderemos a la cripta de su vida, examinaremos los huesos de sus ambiciones, rastrearemos el veneno de su genio y su locura. Viajaremos desde los salones asfixiantes de la Inglaterra victoriana hasta los desiertos de Egipto, desde las cumbres heladas del Himalaya hasta una comuna profanada en Sicilia, para culminar en una lúgubre casa de huéspedes en la costa inglesa, donde el profeta autoproclamado enfrentó su mortalidad. Prepárense para una disección del alma de un hombre que buscó convertirse en Dios y que, en el proceso, se convirtió en un demonio para muchos y en un enigma para todos. Nuestro viaje al corazón de la bestia comienza ahora. Para comprender la erupción volcánica que fue Aleister Crowley, primero debemos excavar en el suelo del que brotó. La Inglaterra de la reina Victoria. Una sociedad de fachadas impecables y sótanos oscuros, de piedad pública asfixiante y vicios privados inconfesables. En este mundo de corsés morales y certezas religiosas, el 12 de octubre de 1875, en Leamington Spa, Warwickshire, nació Edward Alexander Crowley. Su familia no era noble, pero poseía una riqueza considerable, amasada a través de una exitosa cervecería familiar. Sin embargo, el verdadero poder en el hogar de los Crowley no era el dinero, sino Dios. Sus padres, Edward Crowley y Emily Bertha Bishop, eran miembros devotos, casi fanáticos, de los Hermanos de Plymouth, una secta cristiana fundamentalista y exclusiva. La vida del joven Aleister estuvo saturada de la Biblia desde el amanecer hasta el anochecer. Cada evento, cada pensamiento, cada acción era filtrado a través del prisma de la salvación y la condenación eterna. No había lugar para la ambigüedad, para el arte por el arte, para la duda. El mundo era un campo de batalla entre Dios y Satanás, y el alma humana, el premio. Esta inmersión total en una fe rígida y sin alegría tuvo un efecto paradójico. En lugar de forjar un santo, incubó un rebelde de proporciones cósmicas. Su madre, frustrada por su naturaleza desafiante y su incipiente cinismo, comenzó a llamarlo la bestia, una referencia a la bestia del Apocalipsis. Lejos de ofenderle, el joven Crowley abrazó el apodo. Se convirtió en su primera corona, un título de nobleza en su guerra privada contra la tiranía de la fe de sus padres. La muerte de su padre por cáncer de lengua cuando Aleister tenía apenas 11 años fue el catalizador definitivo. Por un lado,
fue un trauma. Por otro, fue una liberación. Su padre era el pilar de esa fe opresiva. Su muerte no solo le dejó una considerable herencia que le garantizaría la independencia económica, sino que también le demostró la falibilidad de la piedad. ¿Cómo podía un Dios justo infligir una muerte tan horrible a su siervo más devoto? La pregunta se convirtió en una grieta en los cimientos de su mundo. Una grieta por la que comenzaría a filtrarse la oscuridad, o como él lo vería, la luz de la verdad. Enviado a internados religiosos que solo intensificaron su desprecio por la autoridad y la hipocresía cristiana, Crowley se convirtió en un experto en encontrar las lagunas de cada sistema, en desafiar cada tabú. Pero fue en el Trinity College de Cambridge, a partir de 1895, donde la bestia comenzó a tomar su verdadera forma. Con el dinero de su herencia fluyendo libremente, se sumergió en todo lo que la sociedad victoriana reprimía. Se convirtió en un poeta decadente, emulando a Swinburne y Baudelaire, escribiendo versos eróticos y blasfemos. Exploró su bisexualidad con una franqueza que era a la vez peligrosa y liberadora en una época marcada por el juicio a Oscar Wilde. Se convirtió en un ajedrecista de primer nivel y, más significativamente, en un montañista audaz y temerario. El alpinismo no era solo un deporte para él, era una metáfora de su ambición espiritual. La lucha contra la montaña, el riesgo de la muerte, la soledad en las alturas, todo era parte de una búsqueda de trascendencia, de una voluntad que se imponía a la materia. Fue durante estos años de formación, en medio de sus expediciones a los Alpes y sus exploraciones literarias, que descubrió el camino que definiría el resto de su vida. El ocultismo. La Inglaterra de fin de siglo estaba fascinada por lo esotérico. El espiritismo, la teosofía, la magia ceremonial, eran el reverso secreto de la moneda del positivismo científico. Para un hombre como Crowley, que rechazaba el cristianismo pero anhelaba un sistema espiritual que le diera poder y significado, era el campo de juego perfecto. En 1898, un encuentro casual le puso en contacto con la Orden Hermética de la Aurora Dorada, The Hermetic Order of the Golden Dawn. Esta no era una simple tertulia de espiritistas. Era la sociedad secreta ocultista más sofisticada e influyente de su tiempo. Una organización jerárquica con un sistema complejo de grados, rituales y enseñanzas mágicas que sintetizaban la cábala, el tarot, la alquimia y la magia ceremonial egipcia. Entre sus miembros se contaban figuras como el poeta y premio Nobel W.B. Yeats y Samuel Liddell MacGregor Mathers, su carismático y autoritario líder. Para Crowley, encontrar la aurora dorada fue como para un rey exiliado encontrar un ejército dispuesto a luchar por su trono. Vio en sus rituales y en su promesa de poder sobre los espíritus una forma de sistematizar su rebelión, de convertir su voluntad en una fuerza cósmica. Con su intelecto formidable, su inagotable energía y su vasta fortuna, ascendió por los grados de la orden a una velocidad sin precedentes, absorbiendo todo el conocimiento que podía. Pero Crowley no había nacido para ser un seguidor. Su naturaleza era la de un conquistador. No tardaría en ver la aurora dorada no como un hogar, sino como un reino que debía ser tomado. ¿Qué sucedería cuando la voluntad indomable de la bestia chocara con las estructuras y los egos de la orden mágica más poderosa del mundo? La colisión sería inevitable, y de sus ruinas, Crowley se levantaría, no como un mago más, sino como algo enteramente nuevo. Un profeta. La entrada de Aleister Crowley en la aurora dorada fue como introducir un catalizador químico inestable en una fórmula delicada. Su brillantez era innegable.
Dominaba los complejos sistemas de correspondencias cabalísticas, las invocaciones en hebreo y egipcio, y la teoría mágica con una facilidad que asombraba y alarmaba a sus superiores. Su dedicación era total, invirtiendo su fortuna en la adquisición de raros grimorios, en la preparación de costosos rituales y en el alquiler de estancias en Escocia, como la infame Boleskine House a orillas del lago Ness, un lugar que él consideraba ideal para llevar a cabo la gran obra, una operación de magia abrahámica de meses de duración, para invocar a su santo ángel guardián. Sin embargo, su ego era tan vasto como su intelecto. No veía a los líderes de la orden, como C.L. MacGregor Mathers o William Wynne Westcott, como maestros, sino como rivales. Despreciaba la atmósfera que consideraba burguesa y mojigata de la Logia de Londres, donde figuras como W.B. Yeats veían con profunda desconfianza a este joven advenedizo, arrogante y de moralidad dudosa. Crowley no buscaba la iluminación silenciosa, buscaba el poder y el reconocimiento, y no tenía reparos en pisotear las reglas y las jerarquías para conseguirlo. La inevitable implosión de la aurora dorada se produjo en 1900. Crowley, habiendo completado los grados inferiores, exigió ser iniciado en el círculo interno de la orden. La Logia de Londres, liderada por Yeats, se lo denegó en rotundo. Enfurecido, Crowley viajó a París para apelar directamente a Mathers, el líder supremo de la orden, quien, reconociendo su talento, y quizás viendo en él un peón útil en su propia lucha de poder contra la logia londinense, lo inició en secreto. Esto provocó un cisma. Crowley regresó a Londres, ataviado con una máscara y un kilt escocés, como emisario de Mathers, e intentó tomar por la fuerza el control de la sede de la orden. El resultado fue una farsa tragicómica, con magos lanzándose hechizos unos a otros en los pasillos, más parecida a una disputa académica que a una batalla celestial. La orden se fracturó irremediablemente. Crowley fue expulsado, pero no le importó. Había absorbido todo lo que necesitaba de ellos y ahora se consideraba un mago independiente, un agente libre en el cosmos. El mundo, literalmente, se convirtió en su laboratorio. Comenzó un periodo de viajes incesantes. México, donde continuó sus experimentos mágicos y su alpinismo. Ceilán, donde estudió budismo e hinduismo y practicó yoga con una disciplina ascética que contradecía su imagen de libertino. Pero el evento que transformaría su vida y redefiniría su propósito no ocurrió en una logia esotérica ni en la cima de una montaña, sino en la prosaica habitación de un hotel en El Cairo, en la primavera de 1904. Se encontraba allí de luna de miel con su primera esposa, Rose Kelly. Crowley, en un intento de impresionarla, o simplemente por costumbre, realizó un ritual para invocar a los silfos. Para su sorpresa, Rose, que hasta entonces no había mostrado ningún interés ni aptitud para lo oculto, entró en un estado de trance y comenzó a repetir una frase: «Te están esperando». Al principio, Crowley lo desestimó como una divagación, pero la insistencia de Rose lo intrigó. Ella le dijo que quien lo esperaba era el dios egipcio Horus. Escéptico, la llevó al Museo Boulac y la desafió a que le mostrara a Horus. Rose lo condujo sin dudar a través de las salas hasta detenerse frente a una estela funeraria pintada del período de la 26ª dinastía. Era la estela de Ankh-F-en-Khonsu, un sacerdote de Tebas. La estela representaba al sacerdote haciendo una ofrenda a la forma de Horus con cabeza de halcón, Ra-Hur-Khit. La pieza estaba catalogada con el número 666. Para Crowley,
el hombre que se había autodenominado la Bestia 666 desde su infancia. La coincidencia fue un rayo. Era una señal inequívoca. Siguiendo las instrucciones que, según él, recibió a través de Rose, Crowley se preparó. Durante 3 días consecutivos, el 8, 9 y 10 de abril, a mediodía exacto, se encerró en su habitación. Allí, según su relato, una entidad desencarnada que se identificó como Aiwass, el ministro de Horus, le dictó un texto. Crowley transcribió febrilmente lo que oía. El resultado fue un libro breve, críptico y profundamente perturbador. Liber al vel legis, el libro de la ley. Este texto se convirtió en la piedra angular de su nueva filosofía y religión. Telema, del griego célima, que significa voluntad. Sus preceptos eran una inversión radical de la moral judeocristiana. Proclamaba el fin del León de Osiris, la era de los dioses moribundos y del sacrificio, y el amanecer del León de Horus, la era del niño coronado y conquistador, del individuo soberano. Sus máximas resonaron en el alma rebelde de Crowley. Haz tu voluntad, será toda la ley. Amor es la ley, amor bajo voluntad. No hay más ley que haz tu voluntad. No era un llamado al hedonismo sin límites, insistiría Crowley, sino a descubrir y ejecutar la verdadera voluntad de cada individuo, su propósito único en el universo. Libre de las restricciones de la moral, la sociedad o la religión. Con el libro de la ley en sus manos, Crowley ya no era solo un mago o un rebelde. Se había convertido en el profeta de la bestia, el escriba de los dioses, y su misión ahora era llevar este nuevo evangelio a un mundo que, según él, estaba desesperadamente necesitado de liberación. Su vida, a partir de ese momento, se convirtió en un intento grandioso y a menudo desastroso de vivir y predicar esta ley, sin importar el costo para él o para los que se cruzaran en su camino. Armado con su nueva escritura sagrada, Crowley se embarcó en una misión para difundir la ley de Telema, una cruzada que lo llevaría a los rincones más lejanos del globo y a los abismos más profundos de la depravación humana. Su vida se convirtió en un torbellino de actividad frenética, una amalgama de exploración mágica, proselitismo, escándalo y tragedia personal. Fundó su propia orden mágica, la AAA, Astrum Argentum o Estrella de Plata, concebida como un sistema para guiar a los individuos hacia el descubrimiento de su verdadera voluntad. Más tarde, también asumiría el liderazgo de la rama británica de la Ordo Templi Orientis, OTO, una organización fraternal alemana, y reescribiría sus rituales para alinearlos con los principios de Telema, poniendo un énfasis central en la magia sexual. Para Crowley, el acto sexual, liberado de la culpa y la procreación, era el sacramento más poderoso, una fuente de energía mágica que podía ser canalizada para lograr resultados tanto espirituales como materiales. Sus enseñanzas, plasmadas en una prolífica producción de libros y revistas como The Equinox, atrajeron a un círculo de seguidores, una mezcla de artistas bohemios, intelectuales descontentos y buscadores espirituales genuinos, todos fascinados por su carisma magnético y la promesa de liberación total. Sin embargo, la vida del profeta era un caos. Su matrimonio con Rose Kelly se desintegró en un torbellino de alcoholismo y recriminaciones. Su hija, Nuit Ma-a-Hathor Hécate Sappho Jezebel Lilith, murió de fiebre tifoidea en Rangún. Un evento que Crowley relató en sus diarios con una frialdad clínica que muchos interpretaron como monstruosa. Sus expediciones de montañismo también terminaron en desastre.
En 1905, lideró una expedición al Kanchenjunga, el tercer pico más alto del mundo. Tras una disputa sobre el ritmo del ascenso, Crowley abandonó a parte de su equipo. Una avalancha posterior mató a varios de ellos. La reputación de Crowley como un líder despiadado y egocéntrico quedó sellada en la comunidad alpinista. Para él, sin embargo, estas tragedias eran meras pruebas, escollos en el camino de su verdadera voluntad. Nada podía detenerlo. Su creencia en su propio destino era absoluta. El cenit y el principio del fin de su experimento telémico llegaron en 1920. Con un pequeño grupo de discípulos, entre ellos su mujer escarlata del momento, Leah Hirsig, Crowley fundó la abadía de Thelema en una villa alquilada en Cefalú, una pequeña ciudad costera de Sicilia. La abadía no era un monasterio en el sentido tradicional. Era una comuna mágica, un antimonasterio, donde el lema «Haz tu voluntad» se vivía en su forma más cruda y experimental. Los días se regían por un estricto horario de rituales, yoga, adoración al sol y estudios mágicos. Las paredes de la villa fueron cubiertas con frescos pornográficos y demoníacos pintados por el propio Crowley, representando los diversos sacramentos y entidades de su panteón. El consumo de drogas, especialmente heroína, cocaína y hachís, no era visto como un vicio, sino como una herramienta para alterar la conciencia y explorar otros planos de existencia. La magia sexual era una práctica diaria, un intento de canalizar la energía liberada en los orgasmos para la gran obra. Pero el paraíso libertario de Crowley pronto se convirtió en un infierno. La vida en la abadía era una mezcla de éxtasis místico y sordidez abyecta. La higiene era inexistente. La villa estaba plagada de basura, gatos callejeros y fluidos corporales. Las tensiones personales y los celos corroían al pequeño grupo. La tragedia definitiva ocurrió en 1923, cuando un joven discípulo inglés llamado Raoul Loveday murió en la abadía. La causa oficial fue una fiebre tifoidea aguda, contraída probablemente al beber agua de un manantial contaminado. Sin embargo, su esposa, Betty May, regresó a Inglaterra y vendió su historia a los tabloides británicos, pintando un cuadro espeluznante de la vida en Cefalú. Describió rituales satánicos, sacrificios de animales, específicamente un gato que Crowley supuestamente obligó a Loveday a beber su sangre, y orgías de drogas. La prensa se abalanzó sobre la historia. Los titulares gritaban: «Nuevos horrores de un culto al vicio. El rey del vicio». Aleister Crowley, el poeta decadente, el mago oscuro, se convirtió en una celebridad de la infamia, el hombre más perverso del mundo. El escándalo llegó a oídos del gobierno fascista de Benito Mussolini, quien, poco interesado en albergar un culto extranjero que promovía la anarquía moral, expulsó a Crowley y a sus seguidores de Italia en la primavera de 1923. La abadía de Thelema, el gran experimento social de Crowley, había fracasado estrepitosamente. Expulsado de su Edén profanado, con su reputación hecha jirones y su salud comenzando a resentirse por años de abuso de drogas, la gran bestia comenzó un largo y penoso declive. El profeta se estaba convirtiendo en un paria. La expulsión de Sicilia marcó el comienzo de un largo y humillante crepúsculo para Aleister Crowley. La bestia 666, el profeta del nuevo eón, se convirtió en un nómada, un paria errante rechazado por las naciones y vilipendiado por la prensa. Su nombre era sinónimo de satanismo, perversión y magia negra. Vagó por Túnez, Francia y Alemania, siempre un paso por delante de las autoridades o de los acreedores. Su fortuna
una vez inmensa, se había evaporado en la publicación de sus libros, en sus costosos experimentos mágicos y en su creciente adicción a la heroína, que había pasado de ser un sacramento a una necesidad fisiológica imperiosa. Se vio reducido a depender de la caridad de sus cada vez más escasos discípulos, vendiendo lecciones de magia por correo o cobrando por realizar horóscopos. El hombre que se había propuesto liberar a la humanidad estaba ahora esclavizado por una droga y por la pobreza. Los escándalos continuaron persiguiéndole. En 1934, se vio envuelto en un humillante caso judicial. Había demandado a la artista Nina Hamnet por difamación, después de que ella lo mencionara en su autobiografía como practicante de magia negra. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Crowley, subiendo al estrado, intentó defender la pureza filosófica de Thelema, pero sus escritos, llenos de imaginería blasfema y sexualmente explícita, fueron leídos en voz alta ante un tribunal horrorizado. El juez lo calificó de charlatán y el jurado falló en su contra, dejándolo en la bancarrota. La prensa británica tuvo un día de campo, publicando su foto con leyendas como «El hombre que nos gustaría colgar». El profeta había sido juzgado y condenado no por un tribunal de la Inquisición, sino por la opinión pública. Su reputación quedó irreparablemente destruida. Físicamente, el deterioro era evidente. El una vez robusto montañista era ahora un hombre encorvado, demacrado, con la piel cerosa de un adicto crónico. Sufría de asma y bronquitis crónicas, exacerbadas por décadas de fumar y por los efectos de la heroína en su sistema respiratorio. Sin embargo, su mente, aunque a menudo nublada por el opio, conservaba destellos de su antigua brillantez. Continuó escribiendo incansablemente, produciendo algunas de sus obras más maduras y complejas, como Magic Without Tears, y su obra maestra sobre el tarot, el libro de Thoth, ilustrado con las extraordinarias y psicodélicas cartas pintadas por Lady Frida Harris. Era una paradoja viviente. Un hombre cuyo cuerpo se desmoronaba y cuya vida era un fracaso a ojos del mundo, pero cuya creatividad y voluntad de completar su obra permanecían intactas. Pasó los años de la Segunda Guerra Mundial en Inglaterra relativamente tranquilo. Su notoriedad le granjeó una extraña conexión con el espionaje. Se rumoreaba que Ian Fleming, el futuro creador de James Bond, que trabajaba para la inteligencia naval, se inspiró en Crowley para el personaje del villano Le Chiffre. Incluso se ha especulado que Crowley ofreció sus servicios al MI5, sugiriendo utilizar la propaganda ocultista y astrológica contra los líderes nazis, que eran conocidos por su interés en lo esotérico. Se cuenta la anécdota, probablemente apócrifa, de que fue él quien sugirió a Churchill el uso del signo de la V de Victoria, con 2 dedos, como un símbolo mágico para contrarrestar la esvástica. Verdadero o no, muestra cómo su leyenda continuaba creciendo incluso mientras su persona se marchitaba. En sus últimos años, encontró un refugio final en Netherwood, una casa de huéspedes en Hastings, una tranquila ciudad costera en el sur de Inglaterra. Allí, en una habitación desordenada y llena de libros, vivió los últimos días de su vida. Era conocido por los otros residentes como un caballero excéntrico, un erudito que recibía visitas extrañas a todas horas. Pocos sabían que estaban compartiendo techo con el hombre más perverso del mundo. Su rutina diaria estaba dictada por su adicción. Se inyectaba heroína varias veces al día, una dosis que habría matado a varios hombres, pero que su cuerpo, después de décadas de consumo, apenas toleraba. Su médico, el doctor William Brown Thompson,
Continuó prescribiéndole la droga, argumentando que retirársela a su edad y con su frágil salud sería una sentencia de muerte. Pasaba sus días leyendo, manteniendo una vasta correspondencia con sus seguidores dispersos por el mundo, y ocasionalmente, entreteniendo a los pocos discípulos que aún le eran leales, como Kenneth Grant, quien se convertiría en uno de sus principales sucesores. El fuego de la bestia se estaba extinguiendo, convirtiéndose en brasas. El gran rebelde, el conquistador de mundos espirituales, estaba confinado a una sola habitación, enfrentándose a su último y más ineludible enemigo, el tiempo. El invierno de 1947 fue particularmente duro en la costa sur de Inglaterra. En la casa de huéspedes de Netherwood, el frío húmedo se filtraba por las ventanas, agravando la bronquitis crónica de una Aleister Crowley de 72 años. Su mundo se había reducido a una sola habitación, un santuario y una prisión llena de libros, papeles, parafernalia para drogas y el olor dulzón del incienso que a duras penas enmascaraba el hedor de la enfermedad. Estaba demacrado. Su cuerpo era un mapa de huesos cubierto por una piel pálida y translúcida. Su respiración era un estertor constante, un recordatorio agónico de la fragilidad del vehículo físico que había abusado durante tanto tiempo. La gran bestia 666. El hombre que había escalado el Himalaya y desafiado a los dioses, ahora luchaba por el simple acto de inhalar. Sus últimos días fueron una extraña mezcla de lucidez y delirio, de patetismo y dignidad. A pesar de su debilidad, su mente aún ardía. Seguía dictando cartas, corrigiendo manuscritos y dando instrucciones a sus seguidores. Recibía visitas, como la de su hijo, Aleister Ataturk, a quien apenas conocía. Las conversaciones eran a menudo inconexas, saltando de profundos análisis cabalísticos a quejas sobre la calidad de la comida o la dificultad de encontrar una vena limpia para su inyección diaria de heroína. Su médico, el doctor Thompson, lo visitaba regularmente, cada vez más alarmado por su rápido deterioro. El farmacéutico local, que durante años le había suministrado sus prescripciones de heroína, finalmente se negó a despachar más, temiendo las repercusiones legales. Crowley, en un último acto de voluntad desafiante, encontró a otro médico y a otro farmacéutico en una ciudad vecina para mantener su suministro. La adicción era su última batalla, y no estaba dispuesto a rendirse. En la tarde del 1 de diciembre de 1947, Crowley estaba excepcionalmente débil. Su respiración era superficial y trabajosa. Patricia Deirdre McAlpin, una de sus últimas mujeres escarlata y madre de su hijo Ataturk, estaba a su lado. La escena, despojada de toda la parafernalia mágica y el drama autoinducido de su vida, era profundamente humana. Un hombre viejo y enfermo, muriendo en una cama, atendido por una mujer que lo había amado. Las leyendas que rodean sus últimas palabras son tan numerosas y contradictorias como las que rodearon su vida. Una de las versiones más famosas, popularizada por su biógrafo John Simons, afirma que sus últimas palabras, susurradas al enfermero que lo atendía, fueron: «Estoy perplejo». Una frase cargada de una ironía devastadora. El hombre que pretendía tener todas las respuestas, el profeta de una nueva era, muriendo en un estado de confusión. Otra versión, contada por algunos de sus discípulos, es más dramática. Afirman que alzó la cabeza de la almohada, miró a su alrededor con sus ojos aún penetrantes y dijo: «A veces me odio a mí mismo». Un atisbo de arrepentimiento, de autoconciencia, en el último momento. Sin embargo,
el relato más probable, y quizás el más conmovedor en su simplicidad, es el de la propia McAlpine y otras personas presentes. Según ellos, no hubo últimas palabras memorables. Crowley simplemente se fue apagando. Entró en un coma tranquilo. Su respiración se volvió cada vez más débil, hasta que alrededor de las 3 de la tarde, cesó por completo. No hubo truenos ni relámpagos. No hubo una lucha final contra demonios invisibles. La gran bestia murió en silencio. El hombre que había vivido su vida como una tormenta se fue como una vela que se consume. El silencio en la habitación fue profundo, el final de una era personal que había sacudido los cimientos del ocultismo occidental. El profeta estaba muerto. Su cuerpo, frágil y gastado, yacía en la cama, por fin en paz. Pero el destino de su cadáver y la ceremonia de su despedida desatarían una última tormenta de controversia, un último acto de desafío desde más allá de la tumba. La noticia de la muerte de Aleister Crowley se extendió como una onda expansiva silenciosa entre su pequeño círculo de seguidores. No hubo un anuncio público inmediato. El primer y más práctico problema era qué hacer con el cuerpo. La tarea recayó en sus albaceas literarios y en los pocos amigos leales que quedaban en Inglaterra. Se tomó la decisión de incinerar sus restos, una elección que se alineaba con su desdén por los entierros cristianos tradicionales. El cuerpo fue transportado discretamente desde la casa de huéspedes de Netherwood al crematorio municipal de Brighton, una ciudad costera conocida por su ambiente liberal. Lo que iba a ser una ceremonia privada se convirtió en el último y más notorio escándalo de Crowley. El funeral tuvo lugar el 5 de diciembre de 1947. Apenas una docena de personas asistieron, algunos de sus discípulos, amigos y su hijo. La ceremonia fue diseñada por sus seguidores para ser un rito telémico, un último adiós que honrara al profeta de acuerdo a sus propias enseñanzas. Lewis Wilkinson, un amigo escritor de Crowley, presidió la ceremonia. En lugar de oraciones cristianas o elegías convencionales, Wilkinson leyó una selección de los escritos de Crowley. La pieza central de la ceremonia fue la lectura de su poema Himno a Pan, una exaltación pagana, extática y salvaje del dios griego de la naturaleza, el deseo y el caos. Sus versos, recitados en la austera capilla del crematorio, eran un acto de blasfemia deliberada. Yo soy Pan, Io Pan, Io Pan, Io Pan. Vengo de Sicilia y de Arcadia. Soy un hombre. Haz lo que quieras, tú, que eres un hombre. Oh, hombre, mírate bien a ti mismo. Haz tu voluntad. A continuación, leyeron pasajes del libro de la ley y extractos de su misa gnóstica. Los trabajadores del crematorio, acostumbrados a los sombríos y respetuosos ritos funerarios británicos, quedaron horrorizados. Para ellos, aquello no era un funeral, sino una misa negra. Los rumores comenzaron a circular por Brighton casi de inmediato. La prensa local y luego la nacional se apoderaron de la historia. Los titulares eran predeciblemente sensacionalistas. Ritos de misa negra en el crematorio de Brighton. Escenas impactantes en el funeral de un mago. La historia afirmaba que los dolientes estaban vestidos con túnicas extrañas y que se habían realizado actos indecibles en la capilla. El ayuntamiento de Brighton se vio inundado de quejas de ciudadanos indignados. La junta que supervisaba el crematorio celebró una reunión de emergencia y aprobó una nueva normativa que prohibía que cualquier servicio inadecuado o no religioso se llevara a cabo en sus instalaciones. El director del crematorio, que había permitido la ceremonia, fue amonestado severamente. En la muerte, como en la vida,
Crowley había logrado ofender a la sociedad, desafiar sus convenciones y generar un escándalo que reforzó su leyenda oscura. Mientras tanto, surgía otra anécdota macabra, probablemente apócrifa, pero perfectamente crowleyana. Se cuenta que, tras la muerte de Crowley, algunos de sus amigos más cercanos llevaron su cuerpo, envuelto en una sábana, a un restaurante llamado Agape, una palabra griega que significa amor incondicional, un concepto central en Telema, para una última cena. La historia, aunque casi con certeza una invención, captura el espíritu de humor negro y desafío que caracterizaba a su círculo. Lo que sí es cierto es el destino de sus cenizas. Después de la cremación, las cenizas fueron enviadas a sus seguidores en Estados Unidos, liderados por Carl Germer, quien Crowley había designado como su sucesor al frente de la OTO. El plan era enterrarlas bajo un árbol telémico, en una propiedad en Nueva Jersey, pero las cenizas desaparecieron. Su paradero final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. El cuerpo del profeta, como su legado, se disolvió en el mito, sin dejar tumba ni santuario físico. Solo un vacío que sería llenado por la especulación y la leyenda. El eco de la muerte de Aleister Crowley fue, en muchos sentidos, más potente que el sonido de su vida. Aunque murió en la oscuridad, en la pobreza y ridiculizado, las semillas que plantó en el suelo de la cultura occidental germinaron de formas extrañas e inesperadas en las décadas siguientes. Su legado es un tapiz complejo tejido con hilos de influencia genuina, apropiación superficial y mitificación deliberada. No logró fundar una religión de masas. Telema sigue siendo un camino minoritario para unos pocos miles de seguidores en todo el mundo. Su verdadera victoria fue póstuma, y no se dio en el ámbito de la fe, sino en el de la contracultura. La máxima «haz tu voluntad» se convirtió, despojada de su complejo contexto metafísico, en un grito de guerra para las generaciones de la posguerra que buscaban liberarse de las restricciones sociales y morales. Los beats en los años 50, los hippies en los 60, los punks en los 70, todos, supieran o no el origen, encarnaron una versión del espíritu de Telemann. Crowley se convirtió en un ícono de la rebelión. Su rostro apareció en la legendaria portada del álbum Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles, codeándose con figuras como Bob Dylan y Marilyn Monroe. Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, era un ávido coleccionista de sus manuscritos y compró Boleskine House, la antigua residencia de Crowley a orillas del lago Ness. David Bowie, en su canción Quicksand, cantaba: «Estoy más cerca del ojo dorado, inmerso en el uniforme de Crowley». Se convirtió en un santo patrón para los artistas que exploraban los límites de la conciencia, el sexo y el arte. En el mundo del ocultismo, su influencia es incalculable. Prácticamente toda la magia ceremonial occidental posterior a él es, en cierto modo, una respuesta a su obra. Sistemas como la Wicca de Gerald Gardner y la Iglesia de Satán de Anton LaVey tomaron prestados elementos de su filosofía y rituales, aunque a menudo distorsionándolos. Los magos del caos de finales del siglo XX adoptaron su enfoque pragmático y experimental de la magia. Crowley logró lo que se había propuesto. Demolió las viejas estructuras del ocultismo victoriano y lo reconstruyó a su propia imagen. Una imagen más individualista, psicológica y sexualmente cargada. Sin embargo, esta apoteosis cultural no puede borrar la oscuridad de su legado personal. Fue un hombre profundamente problemático, un narcisista que a menudo trató a quienes lo rodeaban,
especialmente a las mujeres y a sus hijos, con una crueldad y una indiferencia espantosas. Su sistema, que prometía la liberación, a menudo condujo a sus seguidores a la adicción, la locura y la muerte. La línea entre la exploración espiritual y el abuso patológico fue, en su vida, inexistente. Así, al final de nuestra autopsia, la pregunta fundamental permanece suspendida, como sus cenizas perdidas en el viento. ¿Fue Aleister Crowley un verdadero profeta? Un genio incomprendido que se atrevió a trazar un mapa de los abismos del alma humana mucho antes de que la psicología se atreviera a mirarlos? ¿O fue simplemente el más grandioso de los estafadores, un producto de la represión victoriana cuya rebelión se convirtió en una jaula de egolatría y adicción? ¿Un hombre que confundió sus propios deseos y demonios con la voz de los dioses? Quizás la respuesta más honesta es que no hay respuesta. Quizás, al final, la verdadera naturaleza de la bestia, como la de la propia voluntad humana que tanto exaltó, es y será siempre un misterio insondable.